Hermanos, deseo que la paz de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Ah, Les saludamos con alegría y le pedimos al Señor que nos permita tener un tiempo que sea de edificación para nuestras vidas. Vamos a comenzar entonando unos himnos, unas alabanzas y como regularmente les solicito, si hay algún problema pues háganmelo saber. Uh, Vamos a cantar este himno que se titula, bueno, no sé cómo se titula, es un corito, pero está basado en unas palabras de Isaías. Los redimidos de Sión se gozarán en ti, manto de alegría se les dará en vez de dolor. Cantos de alabanza entonarán en aquel día, la salvación nos la dará Cristo el Señor. La salvación nos la dará Cristo el Señor. El Espíritu del Señor está sobre ti, te ha ungido para darnos buenas nuevas, a proclamarnos libertad y darnos vida, a liberar de la opresión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús, de adoración, a liberar de la opresión, a proclamar el tiempo del Señor. Tú eres digno, Jesús, de adoración. Los redimidos de Sión se gozarán en ti, manto de alegría se les dará en vez de dolor. Cantos de alabanza entonarán en aquel día, la salvación nos la dará Cristo el Señor. La salvación nos la dará Cristo el Señor. La salvación nos la dará Cristo el Señor. Tu palabra santa. Tu palabra santa llama a todo hombre pecador para darle siempre calma y librarlo del error. Si te acepta con el alma, sentirá su corazón que de veras tú le amas, oh divino Salvador.
Salvador. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará. Solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra salvadora es verdad, es vida, es luz que ilumina toda hora. Hasta donde te hallas tú, haz que tenga yo la honra de llevar siempre tu cruz y alcanzar así la gloria donde moras mi Jesús. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará. Solo tu palabra eterna por los siglos durará. Tu palabra es pan de vida, es sustento espiritual. Cuando llega al alma herida, le da alivio, le da paz. Todo aquel que la recibe nunca morirá, porque tú quieres que viva por toda la eternidad. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará. Solo tu palabra eterna por los siglos durará. Cielo, estrellas, mar y tierra, todo pasará. Solo tu palabra eterna por los siglos durará. Dame ojos para ver y oídos para oír y un corazón para sentir tu presencia y gran poder. Dame ojos para ver y oídos para oír y un corazón para sentir tu presencia y gran poder. Dame ojos para ver y oídos para oír y un corazón para sentir tu presencia y gran poder. Dame ojos para ver y oídos para oír y un corazón
para sentir tu presencia y gran poder, y un corazón para sentir tu presencia y gran poder. Hermanos, vamos a elevar una oración al Señor en este momento. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tus misericordias y bondades, Padre. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en este momento, nos concedas meditar en tu palabra, Señor, y que podamos entender lo que tu Santo Espíritu habla a nuestras vidas a través de ella. Quita todos los estorbos, Padre, quita todos los impedimentos, y que tu nombre sea enaltecido y el nombre de tu Hijo sea enaltecido. Por el poder precioso de tu Santo Espíritu te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 1 al 4, que es donde hemos estado meditando. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer desde el 1 al 4. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Hemos estado examinando versículo por versículo estos párrafos, esta primeras palabras del apóstol Pedro, y hemos estado viendo cómo los versículos los versículos del 3 al 4 son una preparación para lo que nos va a pedir en los versículos del 5 al 11, y nos está hablando acerca de el poder de Dios, el poder divino para que seamos capaces de realizar lo que Él nos pide. Pero para poder entender lo que aquí nos dice, tenemos nosotros que poder apreciar ciertas cosas que se mencionan aquí. ¿Por qué se necesita el poder divino? Imagínense, estamos hablando del poder divino. ¿Por qué se necesita el poder divino para que nosotros podamos tener todo lo necesario para vivir para la gloria de Dios? ¿Por qué necesitamos esas preciosas y maravillosas promesas? ¿Por qué hablamos de que es necesario que a través del poder que viene de Dios, por medio de esas promesas, por la gloria y excelencia del Señor,
que a través de estas cosas renazcamos a la imagen de Dios. La semana pasada estuvimos hablando sobre esas preciosas y maravillosas promesas que Dios hace en todas las escrituras, a través de todas las escrituras, para asegurarnos de que Él tiene poder para hacernos renacer. ¿Por qué? ¿Por qué es esto necesario? Y nuestra gran necesidad se ve reflejada en la última frase del capítulo 4, en el capítulo 1, versículo 4, la segunda parte, donde nos dice que para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Así que vamos a detenernos a examinar estas palabras y ver cómo estas palabras nos hablan de nuestra gran necesidad del poder de Dios, de nuestra gran necesidad de que tengamos preciosas y grandísimas promesas, nuestra gran necesidad de tener un Dios poderoso, glorioso y excelente. Porque aquí nos habla de huir del mundo para poder renacer a la imagen de Dios. Así podríamos titular este mensaje: huye del mundo para renacer a la imagen de Dios. Lo que el apóstol Pedro menciona aquí es algo que no solamente es enseñado por él, sino realmente por todos los apóstoles. Quisiera que viera lo que dice Gálatas capítulo 1, versículos del 3 al 5. En Gálatas 1, versículos del 3 al 5, dice la palabra de Dios: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo o mundo malo, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué se entregó el Señor Jesucristo por nosotros? Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo. De eso, ¿de qué nos tenía que librar el Señor? Del presente siglo malo. Y más adelante en esa misma epístola, en Gálatas 6, del 14 al 15, dice el apóstol Pablo lo siguiente: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Se fija que habla de ser crucificado al mundo y relaciona esto con la nueva creación, tal como lo hace el apóstol Pedro, donde dice que por medio de sus preciosas y grandísimas promesas nos hace capaces de participar de su naturaleza divina, lo cual significa nos hace capaces de renacer espiritualmente para ser hechos a la imagen de Dios. Ahí está la nueva creación. Y dice el apóstol Pedro, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia o de los malos deseos. Ahí está la necesidad de escapar del mundo. Y
Lo mismo menciona el apóstol Pablo en estos versículos de Gálatas que estamos leyendo. El Señor se entregó por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, y a través de su cruz hemos sido crucificados al mundo y el mundo ha sido crucificado para nosotros. Y en Cristo Jesús lo que cuenta no es ningún rito o ninguna señal en nuestra carne exterior, sino una nueva creación. Los mismos dos elementos, la necesidad de ser creados de nuevo en Cristo y la necesidad de ser librados del presente siglo malo, del presente mundo de maldad. Ahora, cuando la Biblia habla de mundo, puede estar significando varias cosas. Cuando habla del mundo, puede estar hablando pues de las personas que están en el mundo, sin una referencia a la maldad de esas personas, una referencia directa. Pero cuando la Escritura nos habla de la maldad del mundo, está enfocándose a cómo las personas de este mundo se unifican en una rebelión contra Dios, en una forma de vivir, de pensar que es contraria a la voluntad de Dios, y que es necesario que nosotros seamos arrancados de allí si vamos a ser transformados en nuevas criaturas. Esto era algo que se enseñaba claramente hace siglos, todavía hace 50 años, hace 70 años, pero es una verdad que ha ido desapareciendo gradualmente, y en este tiempo hay muchas personas que se burlan, muchas personas que se creen cristianas y se burlan de lo que la Escritura nos habla sobre de esto. A muchos supuestos cristianos les parece algo gracioso cuando se habla de lo mundano, o que algo es mundano, y utilizan frases jocosas o frases graciosas para hablar de esto. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, no hay nada gracioso de lo que es el mundo y la capacidad que tiene el mundo para destruir la obra de Dios. Es tan terrible que nosotros tenemos que ser rescatados, y aquel que no es rescatado del mundo, aquel que no es libertado del mundo, no es un hijo de Dios. No podemos ser renacidos a la imagen de Dios si seguimos perteneciéndole a este mundo de maldad. Así que Dios nos explica, o te explica varias cosas a través de este versículo, de esta pequeña frase donde dice: habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Concupiscencia es una palabra que utiliza la Biblia de las Américas, también es una palabra que ya no se usa. Concupiscencia significan malos deseos. Dios te advierte que los malos deseos de los seres humanos corrompen al mundo. Los malos deseos de los seres humanos corrompen a nuestra sociedad. Hay teorías que dicen que el ser humano es básicamente bueno, y que son las teorías que están en boga de parte de los sistemas filosóficos de este mundo y de la psicología, y nos dicen que las personas son básicamente buenas, pero el ambiente las echa a perder. Y la palabra de Dios dice exactamente lo contrario. Bueno, no exactamente lo contrario, pero en parte dice lo contrario. Dice: el mundo se corrompe debido a las personas. El mundo se corrompe debido a los deseos que tienen las personas. Dios te advierte que los malos deseos de los seres humanos corrompen a este mundo. Lo corrompen y lo han corrompido. Vamos a ver lo que dice la Escritura, por ejemplo, empezando desde el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 6,
Versículo 5, dice la Escritura, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y en el versículo 11 y 12 de ese capítulo 6, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Lamentablemente, el pecado que mora en nosotros, el pecado que mora en nuestros corazones, se transforma en un poderoso motor que lleva a cada ser humano individualmente y al mundo o la sociedad colectivamente hacia la violencia, hacia la maldad. Génesis capítulo 8, versículo 21 nos dice, y percibió Jehová olor grato, se refiere a la ofrenda que Noé realizó al Señor. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Fíjese lo que dice el Señor sobre el hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Cuando la Biblia habla de corazón se está refiriendo a el ser interior, el yo interior, lo que nadie puede ver y que nada más Dios puede observar, y que es de donde surgen nuestros pensamientos, donde surgen nuestras decisiones, nuestras emociones, todo nuestro ser surge de allí, de ese interior que es nuestro corazón. Cuando la Biblia habla de corazón no habla de sentimientos, cuando la Biblia habla de corazón habla de el ser interior. Incluye los sentimientos, pero también incluye el pensamiento, incluye la voluntad, que son partes muy importantes del ser interior. Incluye la conciencia del hombre. Y la Biblia nos dice que lamentablemente por dentro el ser humano está inclinado hacia la maldad. Jeremías capítulo 17, versículos del 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Este es un tema una enseñanza que no le gusta a la gente moderna. Vivimos en los tiempos más pervertidos que puede haber, en que las personas tienen más compasión de un gatito, de un hámster, tienen más compasión de un gatito o de un hámster que de un bebé. Vivimos en un tiempo que está exaltando la cultura de la muerte, y es el tiempo en que las personas menos quieren escuchar acerca de su maldad. Pero la Biblia nos habla claramente de esto y nos dice que el ser humano en su interior está inclinado hacia el mal. Por eso necesitamos huir de esta maldad y necesitamos ser renacidos a una nueva imagen, a la imagen de Dios, como Él nos creó originalmente. Pero necesitamos oír lo que la Biblia dice para poderlo entender. Marcos capítulo 4, versículos 18 al 19, nos dice la Escritura: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo, o siglo, como dice, los afanes de este mundo,
y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahí el Señor nos está advirtiendo de varios deseos que están mal, los afanes de este mundo. Ahora, hay deseos que en sí mismos no son malos, pero se convierten en malos deseos cuando nosotros los ponemos por encima de otras cosas que son más importantes. Cuando nosotros ponemos lo material por encima de nuestra condición espiritual, de la condición de nuestra alma, de la condición de nuestro corazón, y por encima de eso estamos poniendo lo material, ese deseo está fuera de orden. Es un deseo que está desordenado y por lo tanto va a tender hacia el mal. Los afanes de este siglo, los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, esos son malos deseos. Estamos afanados en enriquecernos y por enriquecernos descuidamos a nuestra familia, descuidamos a nuestros hijos, descuidamos nuestra relación con Dios, descuidamos nuestro deber de hacer el bien a los demás porque estamos empeñados en hacernos ricos. El engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Estamos codiciando otras cosas que, como decimos, pudieran ser que en sí mismas no sean malas, pero las ponemos por encima de aquello que es más prioritario. Y dice, todas estas cosas ahogan la palabra, ahogan el mensaje que Dios tiene para nosotros, lo quitan de nuestra mente, lo quitan de nuestro corazón, y ese mensaje que Dios tenía para transformar nuestra vida en una nueva creación se hace sin fruto a causa de nuestros malos deseos. Juan capítulo 3 versículos 19 al 20. El Evangelio de Juan 3, 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. En este tiempo cada vez hay más y más personas que dudan de la existencia de Dios. Y sabe, una de las principales razones para dudar de la existencia de Dios es que no queremos que haya un Dios al cual le tengamos que dar cuentas. No queremos que haya un Dios que nos va a juzgar. No queremos ser juzgados. ¿Pero por qué no queremos ser juzgados? Porque sabemos que si nuestra vida es examinada a fondo, si nuestros pensamientos más secretos son examinados a fondo, si nuestros deseos más ocultos son examinados a fondo, y Dios puede hacerlo, entonces vamos a ser condenados. Se va a emitir un juicio que nos va a condenar nuestra manera de vivir, va a condenar lo que nosotros hemos practicado, lo que queremos que nadie sepa, y esa idea es aborrecible para el ser humano, y cada vez hay más personas que prefieren negar la existencia de un creador que aceptar que vamos a darle cuentas a Dios. Y es algo terrible, y vamos a ver más adelante cómo, pues aquí enseguida vamos a ver cómo esto va llevando a consecuencias cada vez más y más terribles, cuando por causa de no querer reconocer la autoridad de Dios sobre nuestra vida para juzgarla, para evaluarnos, para decirnos si estamos viviendo bien o si estamos viviendo mal, si estamos practicando el bien o estamos practicando el mal. Y no queremos que haya tal Dios que
que lo haga, entonces nos engañamos a nosotros mismos y caemos en una espantosa irracionalidad. Vea lo que dice el libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Va a ser una porción larga. Romanos 1, 18 al 32, donde dice la palabra de Dios lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice la Biblia que los seres humanos estamos deteniendo la verdad de Dios con injusticia. No queremos que salga a relucir la verdad de Dios, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nos dice la Escritura, no hay nadie que se pueda excusar para decir que Dios no existe. No hay ningún ser humano que vaya a poderse excusar delante de Dios. ¿No ha visto esos memes que dicen, se ve una mano robótica y dicen, oh, qué maravilloso diseño, una mano robótica? Y luego se ve una mano de un ser humano que es millones de veces superior a esa mano robótica. Y entonces dice el meme, y se está burlando de esto precisamente, se hizo por la casualidad. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podemos llegar a esta irracionalidad? Sabemos que una mano robótica tuvo que tener un diseño, tuvo que tener un diseñador. Pero cuando vemos el diseño extraordinario de la mano de un ser humano, podemos llegar a hacer tales malabares con nuestro cerebro hasta llegar a convencernos y decir, no hay creador, no hay creador, no hay diseñador. Esa mano se hizo sola. Y es lo más irracional que puede haber. El universo no puede venir de la nada nada puede venir. No importa que pasen miles de millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones de años, de la nada puede venir. Y sabemos que este universo tuvo un principio. Y vemos el diseño extraordinario de este universo. No solamente una materia inerte flotando, sino una materia organizada, extraordinariamente organizada. Y un planeta donde no solamente hay materia organizada, sino vida. Y no solamente vida exuberante, este planeta rebosa de vida, sino vida racional, vida inteligente, capaz de reflexionar, que estamos aquí, que existimos, capaz de cuestionarnos de dónde venimos, a dónde vamos. Y dice la Escritura, nadie tiene excusa. Esto es suficiente para demostrarle a cualquier ser humano que hay un diseñador, excepto, claro, que tengamos una fuerte motivación para negar a ese creador. Tengamos una fuertísima motivación interior, una fuertísima aversión a que exista un creador. Y eso es lo que nos dice la Escritura. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios.
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Podemos nosotros encender la luz para alguien que quiera ver, pero ¿cómo le hacemos para alguien que cierra los ojos? ¿Cómo le vamos a mostrar la luz si cierra los ojos y se golpea los ojos para no ver y dice, no existe la luz, no hay luz? Y eso es lo que nos dice la Escritura que le ha sucedido al ser humano. Pues habiendo conocido a Dios, todos los seres humanos, incluidos los ateos, conocemos a Dios. En nuestra conciencia conocemos a Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hay un gran problema con que cerremos los ojos a la luz, y es que nos vamos a quedar en tinieblas. Ese es el gran problema. Si yo no quiero ver la luz del sol, cierro los ojos, ok, pero no voy a poder ver nada más. El hecho de que me niegue a ver la luz me va a llevar a no poder ver ninguna otra cosa. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En vez de adorar al Dios creador del universo, el ser humano terminó adorando animales, dice la Escritura. Terminó adorando bestias, seres que en cuanto a su capacidad de razonar son tan inferiores al ser humano, y el ser humano termina adorándolos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Cuando no reconocemos a Dios, estamos entregándonos al mal, porque Dios nos va a decir cuál es el bien y cuál es el mal. Y si yo digo, no quiero reconocer que tú tienes autoridad para decirme cuál es el bien y cuál es el mal, entonces me quedo sin poder determinar cuál es el bien y cuál es el mal. No, yo sin Dios puedo determinar lo que es el bien y el mal, dice alguien. Lo que es el bien y el mal para ti y para otro. Y el otro dice, no, lo que tú dices que es mal para mí está bien. Y entonces ya nadie sabe cuál es la diferencia entre el bien y el mal. ¿Le suena conocido? Así está nuestra sociedad en este momento. Ya nadie sabe qué es el bien o qué es el mal. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en los malos deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Terminamos honrando a esta creación, terminamos honrando a la naturaleza. Terminamos haciendo de la naturaleza un Dios. Pero la naturaleza no puede decirnos la diferencia entre el bien y el mal. Solamente nuestro Creador. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada
para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso es lo que vemos, la consecuencia de no someternos al Creador, de no someternos al único que puede juzgar nuestras vidas y que puede decirnos la diferencia entre el bien y el mal, la diferencia entre la verdad y la mentira, la diferencia entre la belleza y la fealdad, el único que tiene la verdad absoluta. Y cuando nosotros desechamos a Dios, terminamos siendo atraídos por toda clase de maldad sin capacidad para decir por qué está mal y por qué debemos abstenernos de esas maldades. Y nuestra sociedad cada vez va caminando más y más una maldad tras otra, y ni siquiera se está dando cuenta de lo que está pasando. Sobre todo lo que se está produciendo en este momento, mis amigos, las series modernas que se están produciendo están llenas de homicidio, de violencia, de una vida que no vale nada, de una visión de la humanidad totalmente oscurecida, espantosa. Y no se da cuenta nuestra sociedad de lo que está haciendo, de lo que está consumiendo. Están bebiendo, ingiriendo toda esta maldad, toda esta violencia, toda esta forma de ver la vida como sin significado, sin valor, sin nada. Y eso es lo que están consumiendo nuestros adolescentes en este momento. Así que no nos debe sorprender lo que va a suceder, porque no solamente se hacen cosas que no convienen y se llega a estar atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, sino que se llena el mundo de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. No nos debe sorprender la violencia de este mundo, cuando este mundo ha rechazado al único que tiene el estándar para decirnos la diferencia entre el bien y el mal. Y nos dice la Escritura, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cada vez se deleita más y más nuestra sociedad en quienes practican todas estas malignidades. Y todo esto se está volviendo terriblemente en nuestra contra. Por eso tenemos que escapar de esta maldad. Efesios capítulo 2, versículos del 2 al 3 nos dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza estábamos, dice, bajo la ira de Dios. Esos son los malos deseos que corrompen al mundo. Los malos deseos que corrompen a nuestra
sociedad. Y ese es el verdadero motor de por qué nuestro mundo está corrompido, la verdadera razón. ¿Por qué nuestro mundo está corrompido? Porque hemos deseado que no haya un Dios que nos juzgue. Hemos deseado que no haya un Dios que sea nuestra autoridad. Hemos querido ponernos en la autoridad de Dios y determinar por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal, y hemos llegado a la conclusión de que no existe el bien y no existe el mal, y no existe el propósito de la vida, y no existe razón por qué estamos aquí, y hemos transformado nuestra visión del mundo y de la sociedad en una oscura visión de una vida sin sentido, sin propósito, sin valor real. Y eso ha corrompido nuestro mundo. Dios te advierte que vives en un mundo que ha sido corrompido. Vives en un mundo, vives en una sociedad que ha sido corrompida por estos malos deseos. Y la Biblia constantemente nos está hablando de esto. Dice el Salmo 2, versículos del 1 al 3, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán contra el Señor y contra su Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Así está nuestra sociedad. No quieras imponernos tu religión. Nosotros no tenemos por qué someternos a tu Dios. Rompamos sus ligaduras, dice. Echemos de nosotros sus cuerdas. Así está nuestra sociedad. Proverbios capítulo 30, versículos del 11 al 14. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Esta sociedad es esa sociedad que no bendice a su madre, que maldice a su padre y a su madre no bendice. Este mundo es ese mundo que se cree limpio en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Tenemos una carga de conciencia los seres humanos porque vemos cómo estamos destruyendo nuestro planeta. ¿Pero por qué lo estamos destruyendo? Porque hay una codicia en nosotros que no se puede saciar. Nadie quiere vivir solamente con lo necesario. Estamos queriendo acumular, estamos queriendo tener y tener y tener y tener, aunque nuestro mundo se destruya. Y tenemos esa carga en nuestra conciencia, pero hay una forma muy fácil de quitarse esa carga, que es lo que están haciendo nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Son nuestros padres los que han destruido nuestro mundo. ¿Ha visto esa jovencita enfurecida en las Naciones Unidas? Ustedes nos arrebataron nuestro futuro. ¿Cómo se atreven? Esas son palabras huecas. Palabras huecas. Cada año que pasa, la sociedad que existe es una sociedad que contamina mucho más que la sociedad pasada. Mis padres bebieron en botellas de vidrio, no de plástico. No se diga los abuelos. No, los abuelos no utilizaron mesas de plástico, utilizaron mesas de madera, biodegradables por naturaleza, bolsas de papel. Cada
cada año estamos utilizando materiales más contaminantes y más terribles. Vamos a cambiar la gasolina por baterías de litio altamente contaminantes. Las celdas solares, cuando dejan de funcionar, son materiales altamente contaminantes. Estos jovencitos que están tirándole la bolita a sus padres, van a ser la sociedad que contamine más que todas las sociedades anteriores. Y sus hijos los van a acusar a ellos de ser los contaminantes. La verdad es que todos los seres humanos estamos fuera de control. No se trata de una generación, de un cambio generacional. Todos los seres humanos estamos en esta maldad descontrolada. Pero hay generación que es limpia a sus propios ojos. Si defendemos a las focas y protegemos a los gatitos y a los hámsters, somos una sociedad muy buena, aunque matemos a los bebés, aunque estemos haciendo leyes para matar a los niños con Down. Y vamos a ser una sociedad muy buena, muy civilizada. Lo que el Señor dice es que somos un mundo de maldad, una sociedad maligna y perversa. Mateo capítulo 12, versículo 33 al 34. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, hijos de víboras, ¿cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:39, él respondió, nuestro Señor Jesucristo respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Generación mala y adúltera es la forma en que Cristo describe nuestro mundo, una generación mala e infiel a Dios. Mateo 17:17, respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Mateo 17:17, generación incrédula y perversa. Marcos 8:38, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre, o sea, Él, el Señor Jesucristo, se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El que se avergüence de Cristo en esta generación adúltera y pecadora, esta generación infiel a Dios y pecadora, Cristo se va a avergonzar del tal. Juan 7:7, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, le dijo Cristo a sus hermanos, a sus medios hermanos en la carne, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Porque es un crimen mencionar el nombre de Jesucristo. No es un crimen mencionar a Mahoma, no es un crimen mencionar a Buda, no es un crimen mencionar a Confucio, no es un crimen mencionar a ninguno de los líderes de las religiones, pero es un crimen mencionar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él testifica del mundo que sus obras son malas. El dulce Jesús es también aquel que dice, este es un mundo de maldad,
un mundo infiel a Dios, adúltero a Dios. Juan capítulo 15, versículos 18 al 19. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son ustedes del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo, aquellos que son de Cristo han escapado de esa corrupción, de ese mundo corrupto. Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cristo no decía, yo soy parte del mundo. No, Cristo decía, yo denuncio a este mundo de maldad y yo he venido a vencer a este mundo de maldad. Juan capítulo 17, versículos del 14 al 18. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Está hablando Cristo con su Padre Celestial. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Para que podamos ayudar al mundo, a las personas que están en el mundo, tenemos que salir del sistema corrupto del mundo. Para que podamos salir del sistema corrupto del mundo, tenemos que reconocer que este mundo se ha rebelado contra Dios y ha abrazado la maldad, ha abrazado las tinieblas, y que nosotros estábamos allí y éramos parte de lo mismo, y que necesitamos huir de esto, necesitamos ser rescatados de esta maldad. Si no, nunca vamos a poder ayudar a este mundo perdido. Juan 17:25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Este mundo realmente no ha conocido a Dios. Aunque hay tantas personas que mencionan a Dios, pero es una palabra hueca en sus labios, porque dicen conocer a Dios, nos dice la Escritura, pero con sus hechos lo niegan. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Si yo no acepto la autoridad de Dios sobre mi vida, para que Él me muestre lo que está bien y lo que está mal, para que Él me indique lo que es el bien y el mal, la diferencia entre el bien y el mal, para que Él me muestre cuál es el propósito de Él para mi vida, entonces es en vano que yo ponga el nombre de Dios en mis labios. Si yo voy a hacerme mi propio Dios y yo voy a determinar por mí mismo lo que yo creo que está bien o que está mal. Y esta denuncia de nuestro Señor Jesucristo a la maldad de este mundo también fue proclamada por los apóstoles. Dice la Escritura del apóstol Pedro, de quien estamos leyendo la carta, pero en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Escapen de esta perversa generación, escapen de este mundo perverso.
Primera de Corintios capítulo 3 versículos del 18 al 20. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de entre ustedes se cree sabio en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Tenemos que vivir de tal manera que se vea la diferencia de nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestras decisiones con las de este mundo de maldad. Pero nunca se va a ver una diferencia si no huimos de la corrupción que hay en el mundo para poder renacer a la imagen de Dios. Tiene que haber este acto de huir, de separarse, de alejarse. Y no ser como aquellos que aman a este mundo. Segunda de Timoteo 4, 9 al 10. Hay unas palabras muy tristes que el apóstol Pablo le dice a su ayudante Timoteo, a su brazo derecho: procura venir pronto a verme, porque Demas, un colaborador de él, me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. En el momento en que el apóstol Pablo más necesitaba a Demas, Demas prefirió este mundo de maldad, amó este mundo de maldad y desamparó al apóstol Pablo. La escritura es muy clara en esto. Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, almas infieles, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo, porque este mundo ha aborrecido a Dios y se ha rebelado contra Él y está haciendo todo lo posible para romper toda atadura de Dios, para negar toda realidad de Dios, para negar toda autoridad de Dios. Y dice, no puedes ser amigo de este mundo y ser amigo de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Miren cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando nosotros conocemos a Dios, hemos estado hablando de la importancia de llegar a conocer realmente a Dios. Cuando tú realmente conozcas a Dios, este mundo te va a desconocer. En forma automática te va a desconocer. Y cada vez lo vamos a ver más y más, cómo este mundo va a tratar de callar las bocas de los cristianos, callar las bocas de aquellos que piensan diferente a este mundo, de aquellos que los acusan de sus acciones malignas, porque no soporta que se toque esa área de su conciencia. Y no van a tardar mucho en hacer leyes para poder enviar a la cárcel a aquellos que denuncien sus maldades. Pero detrás de todo esto, Dios desenmascara al que está detrás de todo esto. Dios desenmascara al que está detrás de toda esta corrupción. Y nos dice la Biblia que
realmente quien está detrás de toda esta conspiración contra Dios no es otro sino Satanás. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 2. Y Él os dio vida cuando estaban ustedes muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al gobernante que está en este mundo, significa esas palabras, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora entiéndalo muy bien, no le estamos echando toda la culpa al diablo, no estamos diciendo, el que hace que el ser humano haga toda la maldad es el diablo, el ser humano es como un títere y el diablo es el responsable. Eso va en contra de todo lo que hemos estado viendo, todo lo que Dios dice en su palabra. El hombre es responsable por sus actos. El hombre es responsable por haberse rebelado contra Dios. El hombre es responsable por tratar de quitar la autoridad de Dios de su vida. Pero la Biblia nos habla que hay un instigador de esto. Y que Satanás está complacido y está haciendo todo lo posible para que esto suceda. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, se refiere a Satanás. Fíjese, es tan triste la condición de este mundo que Dios, el verdadero Dios, nuestro Señor, le llama a Satanás un Dios con D minúscula de este mundo. Este mundo está tan endiosado con Satanás que hasta le están haciendo series de televisión y lo están poniendo en un pedestal. Está tan endiosado este mundo con el maligno que dice la Biblia que Satanás se ha convertido en un Dios para este mundo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículos del 11 al 13. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. Si hay algo que aborrece este mundo, es alguien que está viviendo en la verdad, en la luz, y se llena de odio y quiere hasta asesinarlo. Por eso asesinaron a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 4 versículos del 4 al 6. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que oye a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si tú estás tan ciego que no puedes ver la maldad de este mundo, ya habrás desechado las palabras de estos apóstoles de Cristo y habrás dicho, están locos, eso es una religión, una exageración. Por eso dice, el que no es de Dios no nos oye. Pero si tú escuchas esto y te das cuenta que es verdad, que este mundo cada vez va caminando más y más hacia su destrucción por causa de su propia maldad, estás oyendo lo que estos hombres de Dios hablaron
porque hablaron en nombre de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La humanidad entera se ha puesto del lado del enemigo de Dios. Apocalipsis capítulo 2 versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás engaña a este mundo y este mundo cree que está progresando. Se llaman progresistas, que están, cada vez hay más progreso, cada vez hay más avance. Lo que está progresando es la tecnología, mi amigo. La tecnología está progresando y cada vez pone en más peligro a la humanidad. Y cada vez pone en más peligro a este mundo, porque entre más avanza la tecnología tenemos más poder para destruir. Es lo que estamos haciendo. Pero está claro que no tenemos la calidad moral, no tenemos el entendimiento para bendecir y proteger este planeta, porque estamos en una locura. La tecnología está avanzando, pero el ser humano está retrocediendo hacia la barbarie, está retrocediendo hacia no reconocer el valor de la vida, no reconocer la imagen de Dios en el ser humano, la dignidad del ser humano desde su concepción. Y cada vez está más y más ciego a esto, porque ha sido engañado y está cegado. Finalmente, esto se ha extendido mucho. Con esto llegamos a entender por qué tenemos que huir, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Si alguien quiere renacer a la imagen de Dios, si alguien quiere renacer y ser transformado a la imagen de Cristo, tiene que huir de esta maldad. No puede abrazar a este mundo de maldad, no puede hermanarse con este mundo de maldad, no puede amistarse con este mundo de maldad. Tiene que huir. Claro, no es para huir a las montañas. Tenemos una misión de parte de Cristo de bendecir a las personas de este mundo. Pero para poder bendecir a las personas de este mundo, irónicamente tenemos que separarnos. Una persona llena de lodo no puede limpiar a otra persona llena de lodo con sus manos sucias. Tenemos que limpiarnos para poder ayudar a otros. Hay una ilustración sobre esta necesidad de huir en El progreso del peregrino, la novela de John Bunyan. Cuando en las primeras escenas, cuando Cristiano se da cuenta de la carga de culpa que tiene en sus hombros porque ha estado leyendo la Biblia, tiene un pergamino en su mano. ¿Y qué es lo que dice ese pergamino? Y John Bunyan nos dice que más bien se le da un pergamino para que lo lea, y toma ese pergamino en sus manos, y al abrirlo, ¿qué es lo que dice ese pergamino? Y ese pergamino dice: huye de la ira que vendrá. Huye de la ira que vendrá. El juicio de Dios que viene contra la maldad de este mundo. Huye de la ira que vendrá. Y así nosotros tenemos que huir, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. Lucas capítulo 21 versículos 34 al 35. Miren también por ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Tenemos que estar alerta, tenemos que despertar, y que nuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida.
de este materialismo que cierra la mente del ser humano para que no piense en su condición espiritual. Y los pasajes que leímos la semana pasada, segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Ninguno. Eso es lo que la respuesta a cada uno es: no hay acuerdo, no hay nada en común, no hay razón para fusionar al creyente con este mundo de maldad. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. ¿Para qué? Para renacer a la imagen de Dios, siendo partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo. Gálatas, lo voy a leer porque es hermoso este pasaje. Gálatas 1 del 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, para librarnos del presente mundo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es Efesios capítulo 4 versículos 17 al 24. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Segunda de Tito 2, 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Primera de Juan 2:15-17. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 5:4-5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que huir de la corrupción de este mundo por causa de los malos deseos, si queremos renacer a la imagen de Dios, si queremos ser renovados y transformados a la imagen de Dios, para ser una bendición para este mundo, para ser luz del mundo, para ser sal de la tierra. Dios te ha concedido su poder divino. Con ese poder divino, todo lo que necesitas para vivir para su gloria. Necesitas huir de este mundo que está corrompido debido a los deseos malvados y pecaminosos de tu naturaleza caída. Para esto, Él te ha hecho grandísimas promesas para que renazcas a su imagen. Vamos a orar en este momento. Padre Celestial, tu palabra es clara, Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tú nos hablas de un gran problema que tiene nuestro mundo, una gran necesidad que tenemos todos los seres humanos de este mundo. Que nuestra sociedad se ha corrompido, que este mundo se ha corrompido con malos deseos y necesitamos ser rescatados de esta corrupción, arrancados de esta maldad. Ayúdanos a oír tu palabra, a oír tu voz llamándonos, a huir de la corrupción de este mundo, con sus deseos pervertidos, y volvernos a ti, Padre, y poner nuestra confianza en tu Hijo, y recibir el poder de tu Espíritu, y el poder de esas preciosas y grandísimas promesas para ser transformados a tu imagen, Padre, renovados a la imagen de Cristo, tu Hijo, para que podamos ser una bendición para las personas de este mundo, para que podamos ir en contra de la corriente que está destruyendo este mundo y podamos ser una bendición. Llénanos de tu precioso amor, llénanos de tu preciosa verdad, muéstranos la diferencia entre el bien y el mal, reina sobre nuestras conciencias, muéstranos, Señor, lo que es bueno, muéstranos lo que es verdadero, muéstranos lo que es hermoso. Permítenos vivir a la luz del Dios vivo y verdadero, poderoso, glorioso, excelente, para que no perezcamos en las tinieblas. Líbranos de la necedad de quererte negar, cerrando nuestros ojos a la luz, que solo lleva hacia las tinieblas, y permítenos abrir nuestros ojos
Aunque tú nos reprendas, aunque tú nos recrimines nuestros malos actos, sabemos que en ti hay perdón, en ti hay gracia, que podemos volvernos a ti para que nos limpies, para que nos laves, que por eso murió Cristo, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, para rescatar un pueblo propio, celoso de buenas obras, que donde el pecado abundó, tu gracia ha sobreabundado. Pero permítenos ver, permítenos oír, permítenos entender. Líbranos del engañador que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y permítenos, Padre, venir a tu luz por medio de tu Hijo. Y recibir este auxilio de tu Santo Espíritu en nosotros. Perdónanos cuando no hemos reconocido tu autoridad, cuando hemos querido decidir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal, y hemos querido tomar tu lugar y hacernos nuestros propios dioses. Perdónanos y límpianos de todo esto y guárdanos en tu luz. Que reconozcamos que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y nos sometamos totalmente para recibir esta vida. Bendice a todos los que oyen. Bendíceles con tu poderoso evangelio, Padre. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Hermanos, les enviamos un abrazo y sigamos orando para que muy pronto podamos estar reunidos en persona y alabemos a nuestro Señor y escuchemos juntos su palabra. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto, primeramente Dios.